Imagina que hace 3000 años, en medio de una guerra, existía una ley que ningún otro ejército de la época tenía. Una ley que obligaba a un soldado a esperar 30 días completos antes de tocar a una prisionera. Eso está escrito en la Biblia. Y lo que dice después es todavía más inesperado. Casi nadie conoce esta ley. Se esconde en un libro que la mayoría solo ojea por encima, en Deuteronomio capítulo 21, pero esta ley importa hoy más de lo que parece. Porque habla de algo que sigue pasando en cada guerra del mundo actual. Habla de cómo tratamos a la persona que no tiene ningún poder frente a nosotros. Y esa pregunta no es solo antigua, es tuya, cada vez que tenés el control total sobre alguien y nadie te está mirando. En la antigüedad, ganar una guerra significaba ganar personas. Los ejércitos capturaban mujeres como parte del botín, exactamente igual que capturaban ganado o joyas. Era así en Egipto, era así en Asiria, era así en casi toda civilización antigua conocida. La mujer capturada no tenía ningún derecho, ninguno. Podía ser usada de inmediato, vendida, descartada. Así funcionaba el mundo hace 3 milenios. Pero en medio de ese mundo aparece un texto que rompe completamente el patrón. La ley dice que si un soldado quería quedarse con una prisionera, no podía tocarla ese mismo día. Tenía que llevarla a su casa y ahí ella debía raparse la cabeza, cortarse las uñas, quitarse la ropa de cautiva y durante 30 días completos ella lloraba a su padre y a su madre. Un mes entero. En una época donde una batalla podía decidirse en una tarde, 30 días es una eternidad. Pero lo que nadie esperaba es lo que viene después. Si después de ese mes el soldado ya no la quería, la ley no le permitía venderla, ni tratarla como mercancía, ni quedarse con el dinero de su captura. Tenía que dejarla ir completamente libre. El texto dice literalmente que no se le puede tratar como objeto, porque ya fue humillada. Detente un segundo a pensar en esto. Estamos hablando del contexto más brutal que existía en el mundo antiguo, la guerra. Y ahí, justo ahí, aparece un límite a la crueldad que ningún imperio vecino se molestó en escribir. Para entender lo raro que era esto, hace falta comparar. En el Código de Hammurabi, el conjunto de leyes más famoso de Babilonia, escrito unos siglos antes, no existe absolutamente nada parecido a este periodo de espera. Una prisionera de guerra era propiedad desde el primer minuto, sin ningún proceso, sin ningún derecho a duelo. Lo mismo ocurría en los registros que se conservan de Asiria, donde los relieves de piedra muestran filas de cautivas siendo repartidas como ganado, sin ninguna mención a un tiempo de espera ni a una posible liberación. El contraste no es sutil, es un cambio total de enfoque. Los historiadores que estudian derecho antiguo coinciden en algo curioso. Comparado con esos códigos legales, este texto bíblico es una anomalía. No elimina la práctica de tomar prisioneras, eso hubiera sido casi imposible en ese momento de la historia. Pero introduce algo que no existía en ningún otro lugar, un tiempo obligatorio de duelo y una prohibición total de comerciar con una persona después de haberla forzado a esperar. Es la diferencia entre una ley que permite algo y una ley que protege a la víctima dentro de esa misma situación imposible. Y acá viene el dato que probablemente vas a repetir esta noche. Los eruditos que estudian este texto explican que el mes de espera no era solo un gesto simbólico. Buscaba apagar el impulso inmediato de la guerra. La psicología moderna tiene un nombre para eso, se llama enfriamiento emocional, dejar pasar tiempo entre un impulso y una acción irreversible. Un ejército de hace 3000 años ya sabía, sin ningún estudio de neurociencia, que el deseo que sentís en caliente, en medio del caos, casi nunca sobrevive 30 días de distancia, y por eso ponía esa distancia como ley. Esta idea no se quedó en el pasado. La usamos todo el tiempo sin darnos cuenta. Cuando un país impone un periodo de espera obligatorio antes de comprar un arma, está usando exactamente la misma lógica. Cuando te dicen que no mandes ese mensaje enojado a la madrugada, que lo dejes para mañana, es la misma idea. Poner tiempo entre el impulso y la acción para que decida la razón y no el instinto del momento. Incluso ciertos procesos de adopción moderna piden semanas de reflexión obligatoria antes de firmar nada. Es exactamente el mismo mecanismo, con otro nombre y otro siglo. Pero lo más fuerte de esta ley no está en la logística del mes de espera, está en una sola palabra que usa el texto. La palabra es humillación. La ley reconoce por escrito que aunque todo esto ocurría dentro de las reglas permitidas de la guerra, la mujer seguía siendo una víctima. No una posesión legítima, una persona humillada, con derecho a no ser vendida después. En un mundo donde nadie hacía esa distinción legal, alguien la escribió, la firmó y la dejó para que se leyera durante los siguientes 3000 años. Así que la próxima vez que pienses en cuánto ha cambiado el mundo en 3 milenios, acuérdate de este dato. Hay una línea escrita en medio del capítulo más violento posible que ya entendía algo que a muchos códigos legales modernos les costó siglos entender. Que tener poder total sobre alguien no te da derecho a usarlo sin límite. ¿Tú crees que hoy, con todo el poder que tenemos sobre otras personas sin que nadie nos vea, actuamos mejor que hace 3000 años? Déjalo en los comentarios. Si este dato te sorprendió, dale like y suscríbete, porque cada semana desenterramos una ley olvidada que todavía tiene algo para enseñarte hoy.